Hola, mi nombre es Lucía Rangel, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la materia de Estadística Inferencial 2. Este es el video de la unidad 1. Vamos a ver inferencia a partir de dos muestras, comenzando por el subtema inferencia a partir de dos proporciones. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. El primer ejercicio es el siguiente. Dice: enfermedades en un crucero. En un viaje del barco Freedom of the Seas, los cruceros Royal Caribbean 338 de los 3.823 pasajeros se enfermaron a causa de un norovirus. Casi al mismo tiempo 276 de los 1.652 pasajeros del barco Queen Elizabeth II se enfermaron a causa de un norovirus. Considere los resultados muestrales como muestras aleatorias simples de poblaciones más grandes y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de enfermedad de norovirus en el barco Freedom of the Seas es menor que la tasa de enfermedad en el barco Queen Elizabeth II. Con base en el resultado, parece que ocurre un brote de norovirus en un barco. La proporción de los pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Bueno, esto lo vamos a hacer con Minitab. Nos vamos a ir a Minitab, estadísticas básicas. Nos vamos a ir a dos proporciones y le vamos a tiene estas tres opciones. Nosotros le vamos a poner datos resumidos, y aquí ya los tengo las muestras prellenadas. Aquí tenemos la muestra 1. Los números de evento pues son las personas infectadas, que fueron 338 en el primer crucero, y el número de ensayos fueron 3.823. Y en la segunda muestra tenemos 276 infectados y 1.652. Aquí en opciones dice que el nivel de significancia es del 0.01, entonces el nivel de confianza será del 99. La diferencia hipotetizada dice que es mayor, entonces le vamos a poner aquí 0. Y dice que la hipótesis alterna es mayor a la diferencia hipotética. Y aquí vamos a usar el cálculo agrupado de la proporción para que nos dé el resultado. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos el método. Dice que el método P1 es la proporción donde la muestra 1 es igual a un evento, y P2 es la proporción donde muestra 2 es igual a un evento. La diferencia es P1 menos P2. Aquí tenemos las estadísticas descriptivas, donde nos muestra el número de muestras, los eventos ocurridos, y la muestra P, que es 0.88412 del primer crucero, y del segundo es 0.167 multiplicado por 100, pues esto sería aproximadamente el 16%. Vamos a corroborarlo. 0.167%. Es el 16.7%. Y en la otra es el 8.8%. Entonces quiere decir que la muestra 1 es menor que la muestra 2. Aquí tienen el límite inferior del 99% para la diferencia.
La hipótesis nula dice que P1 es menos P2 es igual a 0. Y la hipótesis alterna dice que P1 menos P2 es mayor a 0. Entonces vamos con los resultados obtenidos. Rechazamos la hipótesis. Vamos a revisar la hipótesis que nos plantea aquí el problema. Dice que es menor que la tasa de enfermedad del barco. Entonces aceptamos la hipótesis nula, donde dice que la tasa de enfermedad del barco Freedom of the Seas es menor, ya que fue 8.8% contra 16% del barco de Queen Elizabeth. Entonces quiere decir que aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. Continuamos con el siguiente ejercicio, que dice: los efectos de radiación son iguales para hombres y mujeres. De las 2.739 mujeres sobrevivientes a la bomba atómica, 1.397 desarrollaron enfermedades de la tiroides. De 1.352 hombres sobrevivientes a la bomba atómica, 436 desarrollaron enfermedades de la tiroides. Según datos del Radion Dose Response Relationships for the Thyroid and Autoimmune Thyroid Disease is Hiroshima and Nagasaki Atomic Bomb Survivors 55-58 years after radiation exposure de Imaizumi et al. Journal of the American Medical Association, volumen 295, número 9. Utiliza el nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las mujeres y los hombres sobrevivientes tienen diferentes tasas de enfermedades de la tiroides. Ok, entonces vamos a copiar estos datos a Minitab. Nos vamos a ir a estadística básica, 2 proporciones, y aquí vamos a llenar con los datos que nos están proporcionando. Que la primera muestra dice que son 2.739, las cuales 1.397 desarrollaron tiroides. Y dice que 1.352, 436 y 1.352, a corroborar, 1.352 y 436. El nivel de significancia de confianza sigue siendo 99, ya que nos pidió un nivel de significancia del 0.01. La diferencia hipotetizada la vamos a dejar en 0, y aquí en la diferencia hipotética dice que son diferentes. Esto vamos a seguir utilizando el cálculo agrupado de la proporción. Le damos a aceptar y aquí tenemos los resultados. Aquí están las estadísticas descriptivas, y la muestra P nos dice que es el 51% en la muestra 1, que son las mujeres, y el 32%, que son los hombres. Aquí está la diferencia de 0.187, que sería el 18%. Tenemos un IC del 99% para la diferencia, desde 0.146 hasta 0.228, basado en la aproximación a la normal. La hipótesis nula dice que P1 menos P2 es igual a 0, y la hipótesis alterna dice que P1 menos P2 es diferente de 0. El método de aproximación normal es 11.35, el valor de P es 0, y dice que la prueba basada en la aproximación normal utilizada en la estimación de la
agrupada de la proporción es 0.4480. Viendo los resultados, nosotros aprobamos la hipótesis. Aquí tenemos los datos y es muy poco el número de eventos para saber si realmente, si se dan cuenta, es diferente, pero no me gustaría que fueran muestras un poquito más iguales, ya que o que hubiera más muestras de los hombres para que se igualara un poquito más. Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice: encuesta sobre el calentamiento global. Una encuesta del Pew Research Center preguntó lo siguiente: ¿existen evidencias sólidas de que la Tierra se esté calentando? El 69% de 731 hombres y el 70% de 770 mujeres respondieron afirmativamente. Construyen un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las proporciones de respuestas afirmativas de hombres y mujeres. Vamos a irnos a Minitab, vamos a irnos a estadísticas básicas, 2 proporciones, y le vamos a poner aquí los datos resumidos. Vamos a llenar estos espacios igual. Pero aquí nos da porcentajes, entonces lo que vamos a hacer nosotros ahorita es convertir esos porcentajes a números, primeramente. Dice que el 69% de 731 hombres que son 504.39, entonces pues como no hay punto 39 lo vamos a dejar en 504 de 731. Y la muestra 2 nos dice que son el 70 de 770 mujeres. Y son 539. De 770. Vamos a ver qué nos pide el problema. Dice que tenemos que tener un intervalo de confianza del 90%. Entonces aquí le vamos a poner 90. Construir para la diferencia entre las proporciones de respuestas afirmativas. Okay, aquí va a ser la diferencia hipotética. Y aquí se queda igual, le damos a aceptar. Y aquí está. La muestra 1 dice que la muestra P es de 68% y la muestra 1 y la muestra P de la segunda muestra es del 70%. Aquí vamos a rechazar la hipótesis alterna, ya que si se dan cuenta la diferencia es menos 0.0105 y el nivel va de diferencia es del menos 0.4 a 0.02. Si esto lo ponemos en una línea del plano, sí pasa por el 0, entonces pueden ser igual o puede ser menor porque es menos 0.44. Y el valor de P es de 65 y 69, entonces creo que nos harían falta datos para rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alterna. Continuamos con el siguiente tema, que es inferencia a partir de dos muestras, con el subtema de muestras independientes. La definición dice que dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrados seleccionados de la otra opción.
Dos muestras son dependientes y los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes, después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Bueno, vamos a continuar con el primer ejercicio que nos dice intervalo de confianza para distancias de frenado de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles que de 4 cilindros y se miden en sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136 pies y una desviación estándar de 9.7. De acuerdo con el conjunto de los datos 16 del apéndice B, construye un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre la distancia media del frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Vamos a llevar nuestro ejercicio a Minitab. Estadísticas básicas y le vamos a dar T de 2 muestras. Aquí le vamos a poner datos resumidos y vamos a capturar los datos que tenemos en el ejercicio. Dice que tenemos la media de frenado es de 100.37. Perdón, 137.5 es de 13 automóviles de 4 cilindros y la desviación estándar es de 5.8 pies en la muestra 1. La muestra 2 dice que son 12 automóviles y dice que son 136.3 pies y la desviación estándar es de 9.7 pies. Revisamos los datos. Aquí tenemos que son 13 automóviles de 4 y 12 de 6. Entonces, si están bien los datos, vamos a ir a las opciones. Vamos a ver qué es lo que nos pide. Dice, vamos a revisar, o lo que queremos llegar es si hay alguna diferencia entre las dos medias. Nuestra hipótesis nula debe ser someter las dos medias a ver si existe alguna diferencia entre una y otra. Entonces aquí tiene que ser, la media 1 tiene que ser igual a la media 2.
y esta tiene que ser lo contrario a la media 2. A la media 2, sí, la media 1 diferente a la media 2. Entonces aquí, como no nos dice un intervalo de confianza del 90%, esta opción es importante mencionarla. De asumir que las dos varianzas son iguales no es recomendable, a menos de que estemos seguros que las dos varianzas son completamente iguales. Ya está todo ok, le damos a aceptar y le damos ok. Aquí tenemos ya el resultado de nuestra prueba. Vamos a analizar los resultados. La muestra 1, que fueron la muestra de los 4 cilindros, es de 13, la media de 137.5 y la desviación estándar 5.8. El error estándar de la media es de 1.6 y la media 2 aquí dice 136.30, desviación estándar 9.70 y el error estándar de la media es de 2.8. La estimación de la diferencia es entre las dos medidas muestrales es de 1.20 y una estimación para la diferencia. Un intervalo de confianza del 90% de menos 4.42 a 6.82. Aquí tenemos el intervalo de confianza y este nos puede decir muchas cosas antes de revisar la prueba de P. Aquí tenemos que vamos de un valor negativo a un valor positivo pasando por el 0. Al pasar por el 0 podemos tener un resultado muy igual de una media a otra. Entonces el intervalo de confianza, ¿qué nos quiere decir aquí? Que al pasar por el 0 puede que no tengamos diferencia entre una muestra y otra. Entonces pueden ser iguales. Cabe una posibilidad de ser iguales. Entonces aquí ya revisando la prueba de P, el valor de significancia fue de 0.06. Nosotros, para rechazar nuestra hipótesis nula, que dice que puede haber diferencia el valor de P es de 0.10. entonces al ser menor que el valor de significancia, no tenemos la evidencia suficiente para saber si o más bien tenemos la aceptación de la hipótesis nula de que hay una diferencia entre de las dos muestras. Entonces aquí le vamos a poner si hay diferencia entre ambas medias. Aunque aquí podríamos tener más valores para saber si de verdad es muy diferente o que no sean iguales. Entonces debemos rechazar la hipótesis nula porque pasamos por el 0. Entonces quiere decir que tal vez pueden ser iguales. Vamos al siguiente ejercicio. Dice prueba de hipótesis para pagos de hipoteca.
Se obtienen muestras aleatorias simples de hipotecas con intereses elevados de 8.9% y de hipotecas con intereses bajos del 6.3% para 40 hipotecas con altos intereses. Los usuarios del préstamo tienen una calificación de crédito FICO media de 594.8 y una desviación estándar de 12.2. Para las hipotecas con bajos intereses, los usuarios del préstamo tenían una calificación de crédito FICO media de 785.2 y una desviación estándar de 16.3. Según datos del USA Today, utiliza el nivel de significancia de 0.1 para someter a prueba la afirmación de que la FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses altos es menor que la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas de intereses bajos. La calificación de crédito FICO parece afectar los pagos de la hipoteca. Si es así, ¿de qué manera? Vamos a irnos a Minitab y vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Aquí vamos a poner los datos, vamos a cambiarlos. Dice que con intereses 40 hipotecas con una media de 594.8 y con una desviación estándar de la muestra 1 de 12.2. Y aquí también son 40. Con 785.2. Y 16.3. Vamos a irnos a opciones, vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Dice, utiliza el nivel de significancia de 0.01, entonces el nivel de confianza tiene que ser de 99. Para someter a prueba la afirmación de que la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses altos es menor que la calificación media de los prestatarios. Entonces aquí, como es menor, hay una diferencia, le vamos a poner 0 y vamos a hacer lo contrario. Aquí en la hipótesis alterna tiene que ser lo contrario a la hipótesis nula. Entonces, si aquí tenemos que es menor la hipótesis nula, la hipótesis alterna debe de ser mayor. Y vamos a ver los resultados. Le damos a aceptar. Aquí tenemos ya nuestros resultados. Dice que la desviación estándar de la muestra 1 es de 12.2 y el error estándar de la media es de 1.9 y el error estándar de la muestra 2 es de 2.6. La estimación de la diferencia es de menos 189.40 y el límite inferior del 99% para la diferencia es de 197.06. Aquí tenemos que el valor T es de 58.83 y el valor P es de 1. Quiere decir que aquí son iguales. Entonces, respondiendo al ejercicio, dice, la calificación de crédito FICO parece afectar los pagos de la hipoteca. Nosotros con estos datos que tenemos le vamos a decir que al parecer sí, ya que la diferencia es de 189 y de 197, muy mínima, pero sí parece afectar los pagos de la hipoteca, ya que entre más puntos tengas o más crédito, la hipoteca subiría un poquito más y pues obviamente por ende pagarías más. Vamos con el siguiente ejercicio. Sexo y conteo de los glóbulos en la sangre. Los conteos de glóbulos blancos en la sangre sirven para diagnosticar enfermedades del hígado, la radiación de los problemas de la médula ósea y enfermedades infecciosas. A continuación se presentan los conteos de glóbulos blancos de muestras aleatorias simples
de hombres y mujeres según datos del Trade National Health and Nutrition Examination Survey. A. Utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter la prueba de afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos medios diferentes de glóbulos blancos. B. Construye un intervalo de confianza del 99% de diferencia entre el conteo de medio de glóbulos blancos de hombres y mujeres con base en el resultado y una diferencia. Ok, aquí tenemos que agregar estos datos a Minitab, los datos que tenemos aquí. Vamos a irnos a Minitab. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a ponerle aquí mujeres. Y vamos a llenar estos datos. Ahora nos vamos con lo de los hombres. Punto 25.
tenemos menos muestras en la parte de los hombres que en la de las mujeres, pero ahorita lo resolvemos. Ok, ahora nos vamos a estadísticas básicas, 2 muestras. Aquí le vamos a poner, cada muestra está en su columna. No nos da vamos a ver si ya no nos da. Aquí está, doble clic, le vamos a dar en opciones y dice que el nivel de significancia es el 0.1, dice diferentes, entonces aquí deben de ser, con 1 deberían de ser iguales, perdón, diferentes. Y acá le vamos a poner que la diferencia es igual o diferente a 1. Le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos el error estándar de la media, la desviación estándar. Tenemos la media de la muestra de las mujeres, que es 17.48, la desviación estándar 2.94 y el error de la media es de 0.58. El de los hombres, el número de muestras es 22, la media es 6.89 y la desviación estándar es de 1.95. Aquí tenemos el IC de 99% para la diferencia y tenemos un valor negativo hacia uno positivo, lo cual quiere decir que pasamos por el 0. Quiere decir que quizás en un punto estos valores sean iguales. Entonces pueden ser, los conteos de glóbulos blancos pueden ser iguales. Dice que el segundo inciso, que construye un intervalo de confianza del 99%, parece que hay una diferencia, parece que son iguales porque pasamos por el 0, entonces necesitaríamos tener más valores, más muestras para saber si realmente son iguales o son diferentes. Entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula y no podemos aceptar la hipótesis alterna, ya que no tenemos información suficiente. Vamos con el siguiente ejercicio, que es la muestras independientes. Muestras dependientes. Voy a revisar si se está grabando. Sí. Listo. Vamos a revisar las muestras dependientes. Dice que dos muestras son dependientes y los valores muestrales están pareados, es decir, por cada par de valores muestrales consiste en 2 medias del mismo sujeto, por ejemplo, datos del antes, del después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos esposo-esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Vamos a ver el primer ejercicio. Dice, el índice de masa corporal cambia durante el primer año de la universidad. A continuación se presentan los índices de masa corporal, el IMC, de los mismos estudiantes incluidos en la tabla 9.1 de la página 489. Se midió el índice de masa corporal de cada estudiante en septiembre y en abril del primer año de estudios, según datos del Change in Body Weight and Fit de Hoffman, Policastro,
Lee, Journal of American College Health, volumen 55, número 1. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que el cambio medio de índice de masa corporal de todos los estudiantes es igual a 0. Parece que el índice de masa cambia durante el primer año de estudios. Aquí tenemos el índice de masa corporal en abril y el índice de masa corporal en septiembre. Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a estadísticas básicas. Y vamos a buscar la T pareada. Ok, aquí vamos a meter los índices, la información que tenemos aquí. Aquí tenemos abril y en la otra tenemos septiembre. Aquí en el mes de abril es 20.15, perdón, 20.60, sí, 20.15, 19.24, 20.77, 23.85 y 21.32. Y en el mes de septiembre tenemos que es 20.68, 19.48, 19.59, 24.57, 20.96. Listo. Entonces ahora sí nos vamos a estadísticas básicas. Vamos a una T pareada. Cada muestra en una columna. Aquí ponemos abril, aquí ponemos septiembre. Le vamos a dar en opciones. Y aquí nos dice que es del 95, ya que el nivel de significancia es del 0.5. Aquí dice que es igual a 0. En base a lo que nos pide el problema, dice que el cambio de índice de masa corporal es igual a 0. Entonces aquí le vamos a poner que no es igual a 0. No nos dice que es mayor o menor, sino que es diferente. Le damos a aceptar. Y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos el valor de significancia. Perdón, tenemos la media, que es 0.10, la desviación estándar, el error estándar de la media de 3.45 y el IC del 95% para la varianza. Dice que es de 0. Vamos otra vez de una muestra negativa a una muestra positiva en una recta, casi es de lado a lado. Entonces quiere decir que pasamos por el 0. Entonces sí puede ser igual, podemos aceptar la hipótesis nula, aunque me gustaría tener más información. Vamos a ver el valor de P. Dice que el valor de T es de 0.03 y es menor al nivel de significancia, que es de 0.5. Perdón, 0.05, y el valor de P es de 0.97, es mayor al nivel de confianza. Entonces aquí tenemos, vamos a rechazar la hipótesis nula porque por falta de datos. Tenemos que tener más datos para poder validarlo, ya que no
y aceptamos la hipótesis alternativa, que es diferente de lo que aquí nos están planteando en el problema. Vamos con el siguiente ejercicio. Costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares. La reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos del Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construir un intervalo de confianza del 95% para la medida de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Costo de reparación de la parte frontal. Bueno, aquí le vamos a poner. Y aquí tenemos. Nos vamos a ir a Minitab, vamos a abrir otra hojita de trabajo. Nos vamos a ir aquí a la frontal. Y es 936, 978, 2252, 1032, 3911, 4312, 3469, 2598. Aquí le vamos a poner la trasera. Ahí están los valores. Nos vamos a ir a estadística, la muestra pareada, y aquí le vamos a cambiar a la parte frontal y a la parte trasera. Le vamos a dar en opciones y nos dice que el nivel de es del 95%. Y vamos a ver qué nos pide. Dice, ¿hay alguna diferencia? Bueno, la hipótesis nula dice que nos está preguntando, o más bien las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de... Quiere que veamos una diferencia. La hipótesis nula, entonces aquí le vamos a poner 1. No nos dice si es mayor o menor. Y aquí lo tenemos. Las estadísticas descriptivas son 9 muestras. La media es 2669 para la parte frontal y la desviación estándar de 1461, con un error estándar de la media de 487 de la parte frontal y de la parte trasera de 341.
La estimación de la diferencia pareada es la media de 840 y la desviación estándar es de 1935. La desviación estándar de aquí se acerca más o se sumaron las dos y se hace una sola. El error estándar de la media es de 645 y el límite superior del 95% para la diferencia de la varianza es de 2039. Aquí solamente nos está dando el límite superior, entonces a simple vista pues podemos ver que analizando la prueba de P dice que el valor de T es de 1.30 y el valor de P es de 0.885. El valor de T es mayor al nivel de confianza que se genera. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que tenemos con esto los datos suficientes para rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis nula de que hay una diferencia y que tenemos los datos suficientes para hacerlo. Pero por si las dudas vamos a hacerlo con los dos niveles. Aquí le vamos a poner aceptar, le vamos a dar aceptar. Y aquí ya nos está tomando el límite inferior y el límite superior. Dice que va de menos 648 a 2327. Sigue teniendo los mismos datos y aquí el valor de P es de 0.230. Entonces con esto quiere decir que tenemos los datos suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por gasolina combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema, que fue introducido en 2008. Datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de las calificaciones para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas a las del nuevo sistema. Aquí tenemos antiguo sistema de la calificación y unos datos y el nuevo sistema. Tenemos que capturar estos datos en minita. Le vamos a poner aquí antiguo Intenté pegarlo pero no se puede, entonces lo vamos a hacer de manera manual. El antiguo sistema dice que es 16, 18, 27, 17, 33, 28, 18,
33, 18, 24, 19, 18, 27, 20. No le estoy dando enter. Me quedé 24, 19, 18, 27, 22, 18, 18, 20, 29, 19, 27, 20 y 21. Son 20 muestras. Tenemos que 19, 18, y aquí vamos a poner, no, este es 15, 16, 24, 15, 29, 16, 22, 17, 16, 24, 20, 16, 18, 26, 17 y 25. Me faltó. Vamos a revisarlo. 15, 16, 24, 15, 29, 16, 22, 17, 16, 24, 20, 16, 18, 26, 17, 25, 18, 19, vamos a revisar si son todas las muestras o me hicieron falta en algún problema. Que las del nuevo sistema tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, lo vamos a resolver así. Vamos a darnos estadística básica, datos variados, y aquí le vamos a poner obviamente cada muestra en cada columna. Aquí en la muestra 1 le vamos a dar el antiguo y lo vamos a comparar con el nuevo sistema. Recuerden que se le debe dar doble clic para seleccionar. Dice que un nivel de significancia del 0.01 de nivel de significancia, entonces el 99% es de confianza, ya que es 1 menos el nivel de confianza. Vamos a hacerlo con el 99, aunque casi siempre viene con el 95 por default. Nuestra diferencia va a ser de la muestra 1 menos la muestra 2, hablando obviamente solamente de las medias, y nuestra hipótesis nula
plantea que es igual a 0. Y la hipótesis alterna dice que las calificaciones del nuevo sistema son más elevadas a las del nuevo sistema. Entonces aquí le vamos a poner la diferencia es menor. Aquí le vamos a poner nuestra hipótesis alterna. Ok, vamos, la hipótesis nula plantea que es igual a 0 y la hipótesis alterna plantea que esa diferencia es mayor de la media 1 a la media 2. Ok. Aquí tenemos ya los datos, nuestra prueba T entre el antiguo y el nuevo, de datos relacionados. Son relacionados ya que son pruebas automóviles, solamente son dos calificaciones diferentes, un sistema nuevo y uno antiguo. Aquí tenemos de muestras de 18 con una media de 22 y la desviación estándar de 5.57 y el error de la media estándar, el error estándar de la media es de 1.34 y de 1.02. La media es de 3.28 de la estimación de la diferencia pareada, la desviación estándar es de 5.43 y el error estándar es de 1.28 y el límite inferior es de menos 0.01. Aquí tenemos, estas son las diferencias entre las dos medias. Recuerden que la prueba del antiguo sistema era igual a la del nuevo sistema y era lo que nos planteaba el problema. Y la alterna decía que era mayor que es mayor la del antiguo sistema a la del nuevo sistema. Y es lo que nos está pidiendo. El nivel de significancia es de 0.01, entonces aquí tenemos el límite inferior de 99%. El valor T es de 2.56 y el valor P es de 0.10. Con estos valores es suficiente para tener una conclusión. El valor P es igual a 0.01. Aceptamos la hipótesis nula de que la diferencia entre la muestra 1 y la muestra 2 son iguales, porque el valor P es igual a lo que nos está planteando el sistema. Vamos a ir con el Vamos a ir con el siguiente ejercicio, el siguiente subtema, donde nos habla el subtema es de comparación de elaboración de 2 muestras y el objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de 2 desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F
sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere de que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Vamos con el primer ejercicio. Dice: interpretación de resultados de antigüedad de automóviles de estudiantes y profesores estudiantes de la universidad del autor. Seleccionaron al azar muestras de automóviles de estudiantes y automóviles de profesores y registraron su antigüedad con base a las calcomanías de registro. Vea la siguiente pantalla de resultados de Excel. ¿Cuál es el valor P de una prueba de hipótesis de igualdad de desviaciones estándar? Hay suficiente evidencia para sustentar la información de que la antigüedad de los automóviles de los profesores y la antigüedad de los automóviles de los estudiantes muestran diferentes cantidades de variación. Vamos a hacer un poquito más grande el Excel para revisarlo. Aquí tenemos el Excel. Dice que la varianza es de 13 entre la variable 1 y la variable 2. Las observaciones son 217 contra 152. Dice que son 216 más 151. Vamos a dejar este ejercicio para el final. Vamos a pasarnos con el segundo, ya recordé por qué. Prueba de los efectos de alcohol. De investigadores realizaron experimento para estudiar los efectos del alcohol. Se registraron los errores en una prueba de destreza visual y automotriz de un grupo de tratamiento de 22 personas que bebieron etanol y de otro grupo de 22 personas que recibieron un placebo. Los errores del grupo de tratamiento tienen una desviación estándar de 2.20 y los errores del grupo de placebo tienen una desviación estándar de 0.72. Según datos de Effects of Alcohol Intoxication on Race Thinking Strategy and Error Rate in Visumotor Performance de Struffert et al. Journal of Applied Psychology, volumen 77, número 4, utiliza el nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que el grupo de tratamiento tiene errores que varían más que los errores del grupo placebo. Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica. Vamos a ponerle aquí que una muestra de dos varianzas. Vamos a ponerle aquí que cada muestra en cada columna, pero vamos a tener que utilizar primero el ejercicio 3 para poderlos explicar. Bueno, vamos a utilizar este ejercicio. Vamos a estadística básica, dos varianzas. Varianzas de la muestra, aquí le vamos a poner dice que la muestra 1 es de 22 y la varianza, aquí es de la desviación estándar. Y la desviación estándar es de 2.20 y de la muestra 2 son 22 personas igual, y la muestra es de 0.72. Le vamos a dar opciones.
Vamos a abrir el ejercicio. Dice que el nivel de significancia es del 0.5, entonces aquí le vamos a poner 95 y dice que tiene errores que varían más que los errores del grupo placebo. Entonces aquí la hipotética dice que varían más, entonces quiere decir que aquí le vamos a poner que son iguales, perdón, en 1. Y la relación hipotética es diferente, la relación es diferente a la relación hipotética. Le vamos a dar a aceptar. Le damos a aceptar. Está procesando la información. Aquí tenemos la desviación de estándar de la muestra 1 y la desviación estándar de la muestra 2. Esto es lo que se utilizó. El método F es exacto para los datos normales. Aquí tenemos las estadísticas descriptivas. Dice que la desviación estándar de la muestra 1 es de 2.20 y la muestra 2 es de 0.72. La varianza es de 4.84 y de la muestra 1 y de 0.51 para la muestra 2. El índice de confianza del 95% de la muestra 1 va de 1.69 hasta 3.14 y de la muestra 2 va de 0.55 a 1.02. La relación de las desviaciones estándar, la relación estimada es de 3.05 y el índice de confianza es del 95%. Para la relación usando F es de 1.96 a 4.74. La prueba de la hipótesis nula dice que es igual a 1, la hipótesis alterna dice que es diferente a 1, el nivel de significancia es de 0.5, entonces el método F, esta prueba estadística de prueba es de 9.34 y el valor P es igual a 0. Aquí está la gráfica para las dos varianzas. Si se dan cuenta, tenemos puntos que coinciden. Por ejemplo, aquí está muy cerca uno del otro visualmente y aquí el valor P nos da igual a 0. Entonces dice que el nivel de sobre la afirmación de que el grupo de tratamiento tiene errores que varían más que los errores del grupo placebo, pues no, sí varían más, pero no varían tanto. De hecho, el grupo placebo varía más que el grupo de etanol. Aquí tiene el tratamiento de 22 personas. No varía tanto. Perdón, varía más que el grupo de las pruebas placebo. Aquí tenemos que cuando el valor resultante de P es 0, tenemos la aceptación de la hipótesis nula y nos hacen falta datos para rechazar la hipótesis alterna, ya que no marca alguna diferencia. Y el nivel de el índice de confianza no pasa por ningún 0, entonces quiere decir que no son iguales. Podría ser muy similar. Tenemos que pasar estos datos aquí para continuar con el siguiente ejercicio.
Tenemos el de hombres, vamos a llenarlo, 264.5, 282.5, 234, 360, 291.5, 244.5, 384.5, 164, 365.5, 171, 199.5, 265.5, 328.5, 320, 325, 267, 245, 238, 266. $369, 321, 321.5, 210.5. Vamos a llenar lo que nos faltaron. 254.5, 369.5, a los 369, 259, 463, 471, 271.5. Listo, ahora sí. Vamos a irnos a estadísticas básicas, dos varianzas. Aquí vamos a cambiarle a esto a cada muestra está en cada columna, mujeres, hombres, opciones. Vamos a ver el nivel de significancia que nos pide. Ese está bien. Y la relación, la hipótesis alterna nos dice los hombres y las mujeres tienen la misma desviación estándar. Está bien y vamos a darle que es una distribución normal. Vamos a aceptar, vamos a irnos a gráfico, le vamos a dar todas las gráficas. Aquí ya está predeterminada, así se queda y le damos a aceptar. Aquí nos marca un error por la longitud de las columnas. Vamos a tener que borrar estas columnas para que nos marque otra vez. Estadística básica, dos varianzas, mujeres, hombres, gráficas, todas, aceptar, opciones. Ok, aquí le vamos a dar
aquí le vamos a dar a aceptar. No lo ha cargado. Estadística básica, 2 varianzas. Vamos a dar mujeres, hombres, aceptar. No me lo marca. Ok, ya vi por qué. Aquí en opciones le vamos a quitar le vamos a dar a aceptar porque la distribución no es. Tengo 2 subíndices distintos. Estadística básica. Ok. Ya vi cuál era mi error. Aquí está bien. Ahora sí. Le vamos a dar aquí abajo para llenar. Y 271.5. Mi error era que yo estaba seleccionando todo. Ahorita les voy a decir cuál era mi error. Aquí yo le ponía que cada muestra estaba en una columna. Ambas muestras estaban en una columna y pues obviamente no era así. Cada muestra está en su columna. Opciones. Aquí está, ahora sí. Aquí tenemos las estadísticas descriptivas. Bueno, aquí nos dice cuál método se utilizó, que va a ser el método F. Dice que la desviación estándar es de las mujeres es de 75.98, la varianza es de 577.3 y el índice de confianza del 95 va de 59 a 104 y en los hombres la desviación estándar es de 62.19 y la varianza es de 386 y va de 48 a 88. Vamos a ver, dice, los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Pues aquí ya definitivamente nos podemos dar cuenta que no tienen la misma desviación estándar. Obviamente aquí nos da los histogramas. Se ve que la gráfica de mujeres pues obviamente tiene más conteos y 2 pues tiene obviamente picos más altos y el único pico donde pudieran coincidir es en el de 250, que es el tercero para los hombres y para las mujeres es el segundo. Entonces no está tan. Aquí esta gráfica nos ayuda mucho visualmente porque aquí tenemos que los valores de las mujeres están más dispersos y los de los hombres están más cerca. Entonces tenemos todos los datos para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna donde no tienen la misma desviación estándar el conteo de plaquetas. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí dejamos la unidad 1.